Hola, buenas tardes. Me llamo Juan Leonil Pérez Evangelista y hoy les voy a realizar un video en donde estaré hablando sobre todos los conocimientos que yo adquirí al realizar la tarea número 5 de interpretación de análisis financieros. En dicha tarea yo tenía que analizar tres estados financieros consecutivos y de una misma compañía. Dichos estados eran tres balances de comprobación de la compañía Ferretería Gómez del periodo 2017. Mediante la tarea número 5, yo adquirí los siguientes conocimientos, los cuales los voy a enumerar. Lo primero que yo entendí es que analizar un estado financiero, en este caso un balance de comprobación, no es nada, pero nada fácil, debido a que hay que observar detalladamente todas las cuentas, evaluar los montos y que estén correctos. Lo segundo que yo entendí al realizar esta tarea es que de todos los estados financieros, el balance de comprobación eh, para mí resulta ser el más confiable, estructurado y ordenado. Es básicamente, según lo que yo pude ver, un documento en el que se visualiza una lista de los débitos y créditos de una empresa o compañía, en donde al final se coloca el saldo total de esas dos cuentas, pero en columnas diferentes y así. Lo tercero que yo pude entender es que para realizar el análisis financiero, en este caso de un balance de comprobación, se tiene que revisar o más bien evaluar las cuentas del pasado, el presente y el futuro, para así comparar mejor los resultados y de esa manera conocer o saber si la empresa ha logrado avanzar o retroceder en términos económicos. Lo cuarto que yo pude entender al realizar esta tarea, la tarea número 5, es que a diferencia de otros estados financieros, el balance de comprobación incluye o está compuesto por las 6 grandes cuentas principales de la contabilidad. Dichas cuentas son activos, que son los bienes que tiene la empresa, pasivos, que son las deudas que tiene la empresa, costos, que son aquellos desembolsos, pero con oportunidad de reembolso, los gastos, que son aquellos desembolsos, pero sin oportunidad de reembolso, que de hecho minimizan a la empresa, son pérdida de dinero, etcétera. Los ingresos, que son aquellas entradas de dinero que tiene la empresa, que pueden ser por la venta de mercancías o por la prestación de un servicio. Y por último, pero no menos importante, que de hecho es el más importante, el capital, que es el dinero que la empresa utiliza, o bueno, sí, el dinero que la empresa utiliza o el primer dinero que la empresa emplea para desarrollar sus actividades. Este es un factor muy importante que hay que tomar en cuenta a la hora de analizar un balance de comprobación. Lo quinto que yo pude entender es que no todos los estados financieros se realizan en el mismo tiempo. Por ejemplo, en el caso del balance de comprobación, este se realiza trimestralmente, es decir, cada 3 meses. Hay que tomar en cuenta que no es lo mismo realizar un balance de comprobación a tú realizar el análisis del balance de comprobación, ya que cuando tú realizas el análisis de balance de comprobación, ese se realiza en un tiempo diferente. Eso sí, tiene que ser constante. Puede ser cada 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses, etcétera. Pero tiene que ser constante. Mientras que cuando tú realizas un balance de comprobación, se tiene que hacer cada 3 meses. Y así. Perdón. Lo sexto que yo pude entender al realizar esta tarea es que los balances de comprobación son muy cambiantes y suelen variar de un periodo a otro. Y casi las cuentas no permanecen igual. Por ejemplo, cuando yo realicé el análisis del balance de comprobación de la empresa La Ferretería Gómez,
muy pocas cuentas permanecían igual. Que yo me acuerdo, había como dos que quedaron igual en dos periodos. Esas eran la renta pagada por adelantado y creo que gastos de energía o agua, etcétera, que permanecieron igual en dos periodos. Pero las demás cuentas, dígase la compra de mercancías, venta de mercancías, documentos por pagar, cuentas por pagar, etcétera. Esas sí cambiaban, es decir, sí aumentaban o disminuían. Que de hecho muchas veces eso sucede en una empresa por factores internos o externos que provocan dicha situación. Esos factores afectan a la empresa. Que por ejemplo, un factor que afectó a muchas empresas en el 2020 o 2021 fue el COVID-19. Lo séptimo que yo pude entender de esta tarea es que si se realiza el análisis de un balance de comprobación, se tiene que revisar que el resultado de las dos columnas del débito y de crédito sea igual. Si no es igual, es porque hay un error y eso hay que solucionarlo lo más rápido posible. Lo octavo que yo pude entender es que cuando se realiza el análisis del balance de comprobación y digamos que en un periodo la empresa tuvo resultados negativos, pero en el siguiente obtuvo resultados positivos, es porque en ese periodo, en el de los resultados positivos, empleó estrategias para aumentar sus ganancias o captar clientes. Estrategias como descuento, como aplicar descuentos a ciertos productos, el 2x1 o aumentar las horas de trabajo de los empleados. Y lo noveno y último es que si en el análisis del balance de comprobación las deudas, o hay grandes deudas o sumas de dinero que están afectando negativamente a la empresa, se tiene que revisar obligatoriamente aquellas cuentas que están provocando esa situación. Como por ejemplo, los documentos por pagar, las cuentas por pagar y los gastos de energía, de agua, internet, etc. Se tiene que revisar y solucionarlo lo más rápido posible. Pues hasta aquí el video. Eso fue todo lo que yo pude entender. O bueno, todos los conocimientos que yo adquirí de la tarea número 5. Muchas gracias por escucharme.